Cuando el riñón falla, sucederá lo siguiente. ¿Qué tal, mis queridos amigos? El día de hoy voy a usar esta pizarrita para explicarles un tema muy bonito que son los riñones. Espero que les guste mis garabatos. Cuando el riñón falla, sucederá lo siguiente. Número 1. Hematuria. Doctor, ¿sabe? Estoy orinando como la Coca-Cola, como un tecito bien cargado. ¿Está bien? ¿O sabe, doctor? Me han hecho un examen de orina y sale que tengo hematíes o glóbulos rojos. Bien, la hematuria es la presencia de sangre en la orina. La sangre cuando entra al riñón lo hace a través de unos vasos sanguíneos o arterias chiquitas llamadas glomérulos. Si estos se dañan, se infectan o se inflaman, bendita Coca-Cola que va a salir por la orina. Otra causa no muy común es, doctor, me han querido robar mi celular, me he defendido y me han agarrado a patadas, me he quedado peor que Rocky. En esos casos también puede haber orina oscura, pero es transitorio, es decir, irá mejorando. Otro dato es que también puede haber sangre en la orina, pero que no se perciba a la vista, o sea, se va a ver normal. Eso se llama orina microscópica y puede deberse a una lesión leve en la uretra o hasta un tumorcito que está empezando en la vejiga. Pero no se asusten, el cáncer es lo último que pensamos y está asociado a pérdida de peso y edad avanzada. Si les aparece sangre en la orina, así sea microscópica o macroscópica, tenemos que ver si duele y hay coágulos. Si los hay, entonces no viene del riñón. Probablemente han estado haciendo el salto del tigre, golpes o el sube y baja, y pues no pasa nada. Al examen de orina, probablemente ya no tengan nada. En conclusión, lo que quiero decirles, ante los síntomas de dolor y coágulos, el sangrado no viene del riñón. Probablemente es de la uretra o de la vejiga. Pero si hay sangre en la orina y no me duele, doctor, no me duele nada. No hay coágulos, doctor. O en todo caso, ya no producen orina. Es decir, ya no se está almacenando orina en tu vejiga. O empiezas a orinar muy poquito. Luego se te sube la presión y te empiezas a hinchar. Hay que ir al médico, porque es un signo muy importante de insuficiencia renal. La hematuria usualmente se da en los niños que previamente han tenido una infección de garganta, es decir, una faringitis bacteriana, y que posteriormente a los días pueden presentar orina como la Coca-Cola, pero es muy rara. Y ahorita también estoy acá con gripe. Bueno, muy bien, doctor. Orino rojo, ¿qué hago? Primero, ¿qué comiste? Puede ser la comida, ¿no? Segundo, un examen de orina. Ahí los glóbulos rojos me dirán si son del riñón o si son de la vejiga. Uréteres o uretra, o sea, pudo haber sido un cálculo, un golpe, o simplemente no es sangre. Y puede ser que estés mal del hígado. Por eso, el examen de orina nos va a permitir saber si es sangre y de dónde viene. Digo mal del hígado porque también hay coluria cuando hay aumento de bilirrubinas, ¿no? Y se orina muy cargado. Bien, tercero, evaluar otros síntomas. Si me estoy hinchando, si me sube la presión, si ya no estoy orinando. Todo esto son síntomas que tenemos que tener en cuenta para decir que tu riñón está fallando, basándonos solo en la coloración de la orina. ¿Se dan cuenta? Facilito, ¿ah? Bien resumidito para que lo entiendan. Número 2. Proteinuria. ¿Sabe, doctor? Estoy que orino como la cerveza. Uy, salud. Así con bastante espuma cada vez que voy al baño y parece que se me están hinchando las manos, los pies, los ojos. Cuando se daña el glomérulo, que es una parte de toda la estructura funcional del riñón, empezamos a perder las proteínas de la sangre a una velocidad acelerada. En condiciones normales no perdemos proteínas por la orina. Cuando sucede esto, el hígado no puede restituir esas pérdidas proteicas. Cabe mencionar que el hígado produce diversos tipos de proteínas, ya sea para mantener la presión de los vasos, proteínas que ayudan en la coagulación, proteínas que ayudan en las defensas, por ejemplo las inmunoglobulinas. Entonces, a manera general, la pérdida de las proteínas conlleva a que el agua de la sangre se salga
y se aloje en los tejidos, debido a que las proteínas son como una malla que evita que el agua se salga de los vasos sanguíneos. A esto se llama presión oncótica. Si disminuye esta presión porque no hay proteínas, el agua se sale de los capilares, que son unas arterias chiquitas, digamos, y se aloja en los tejidos con menor resistencia, por ejemplo, alrededor de los ojos, manos y genitales. Allá, doctor, ahora entiendo por qué te dicen estás mal de los riñones, cuando te ven con los ojos hinchados. Claro, es correcto, pero a veces son bolsas de grasa debajo de los párpados y más necesitas ir al cirujano plástico que al nefrólogo. ¿Y cómo sé, doctor, que es grasa y no agua? Bueno, usualmente una persona que se le hinchan los párpados, también se le hinchan las manos, presionas y se queda un hoyito. A eso le llamamos fobia, que también se puede dar en la pierna. Doctor, ¿y qué pasa si se me sale el agua de los vasos sanguíneos? Al perder líquido de los vasos sanguíneos, nuestra presión arterial cae, produciendo hipotensión, aunque a veces puede mantenerse normal. Entonces, todo esto se produce porque perdemos proteínas. Además, con las pérdidas de estas, el hígado aumenta la producción de factores de coagulación. ¿Qué significa eso, doctor? No entiendo. O sea que la sangre se coagula más. ¿Escuchaste alguna vez de la trombosis? ¿Que se me hinchan y duelen las piernas? Esto se debe a que tu hígado está aumentando la coagulación. Y no solo eso, también aumenta lipoproteínas. Por eso es que suben los niveles de colesterol LDL y triglicéridos y puedes presentar grasa en la orina. Doctor, qué raro todo eso que me dice. Nunca lo he visto. Pues porque no estás mal del riñón. Entonces, la próxima vez que veas orina espumosa, tenemos que hacer un examen de orina en 24 horas, donde vamos a evaluar cuánto de proteína estás perdiendo y en base a eso decir si estás mal o no del riñón. Porque para decir que estás mal del riñón orinando solamente espuma, necesitamos que los valores de proteína en orina de 24 horas sea mayor de 3.5 gramos por día. O sea que pierdas más de 3.5 gramos al día. ¿Está bien? Entonces, conclusión. Una persona que orina como la espuma ya varias veces y que se le hincha el cuerpo es porque está perdiendo proteínas. Algo está pasando en su riñón. Y esto pues te está avisando. Doctor, ¿por eso me estoy llenando de agua volviéndome un zumo? Otra vez, para saber eso hay que hacer un examen de orina y de sangre y ver cuánto de proteína pierde por día. Si pierde más de 3.5 gramos por día en la orina, es patológico. La persona se va a hacer un zumo lleno de líquido. Doctor, ¿y en quiénes ocurre esto? Pues en los niños a veces ocurren alteraciones en sus glomérulos y es necesario hacer una biopsia. Puede ser producto de una inflamación, infecciones como la hepatitis, SIDA, fármacos, neoplasias, diabetes que afecta al riñón a largo plazo y enfermedades autoinmunes que también afectan al riñón. Ahí entra el lupus, la vasculitis. Entonces, doctor, si se me hinchan las piernas, ¿puedo estar mal de los riñones? Eso va a depender, porque puede ser que sean varices o porque estás mucho tiempo parado. Te recuestas, levantas las piernas y si cede, es postural. ¿Ven cómo es importante la orina? Número 3. Piuria. ¿Qué es la piuria, doctor? Suena como pollito. Bueno, el pollo pía y la piuria contiene piocitos, es decir, pus en la orina. Esto se correlaciona con procesos infecciosos del riñón, vías urinarias o incluso órganos cercanos. Si la orina sale turbia, usualmente esta persona tiene fiebre, está muy mal. Sin embargo, tenemos que comprender que si bien la piuria se correlaciona con una infección del tracto urinario, hay una serie de patologías que pueden ocasionar piuria. Por ejemplo, la piuria séptica, o sea, pus sin gérmenes. Y esto podemos verlo en la tuberculosis, litiasis, uretritis, próstata, entre otros. Por eso es importante siempre evaluar y hacer un examen de orina más cultivo. O sea, a esa orina
la sembramos y vemos si crece algún germen y también podemos ver con qué fármacos muere. Usualmente la piuria es una orina media marrón lechosa que huele fatal. Hasta ahí ya tenemos 3 síntomas. Número 4. Disminución o pérdida de la orina. Ay, doctor, antes orinaba bastante. Ahora no me sale ni una gotita. Pero hermano, ¿se te llena la vejiga o no? No, doctor, ya hasta muy poquito se me llena. Creo que orino un vasito al día nada más. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia renal. ¿Y por qué ya no orina la persona, ya no micciona? Pues porque su riñón ya no está filtrando la sangre. Entonces ya no se almacena o se almacena muy poca orina en la vejiga. Si sucedió recién o menos de 3 semanas, decimos insuficiencia renal aguda. Y si ya tiene meses, insuficiencia renal crónica. Debido a una enfermedad renal crónica, avanzada incluso. Y que muy probablemente está usando una máquina de hemodiálisis. Muy bien, vamos a explicar bonito para que lo entiendas. La sangre llega al riñón. Si no llega al riñón, pues no se va a producir orina, porque el riñón no filtrará nada. Y esto se debe a que estás deshidratado, ya sea porque estuviste en el desierto tomando sol, tuviste un accidente, te estás desangrando, o sencillamente el agua de tu cuerpo está que se va por otro lado. Por ejemplo, en pacientes que tienen cirrosis o problemas al hígado, se acumulan de líquido en otras partes del cuerpo. Entonces, es así que el riñón recibe muy poca sangre. Otra causa es pacientes con problemas al corazón. Este no bombea bien, entonces no llega buena cantidad de sangre al riñón y no va a haber que filtrar. Si sucede esto, tenemos hasta 72 horas para revertirlo. Si no, empezará a haber destrucción y muerte de algunas partes del riñón. Todo esto que les acabo de decir, del que no llega sangre al riñón y no tiene nada que filtrar, se llama insuficiencia renal aguda prerrenal. Bueno, esa sería la parte 1. ¿Les gustan las películas? Vamos por la parte 2, de la insuficiencia renal aguda. Si el problema ocurre en el mismo riñón, digamos, la sangre llega normal, pero ahora es el mismo riñón el que está fallando. Diremos insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Doctor, ¿cómo se come eso? Bueno, es un término nada más. Lo que nosotros necesitamos saber es que ciertas sustancias lesionan directamente al riñón. Y se las digo, una es la bilirrubina. 2, cuando hay destrucción de los glóbulos rojos, esto va a producir hemoglobina y por ende afectará al riñón. Por ejemplo, cuando te pica la araña, ¿no? Como consecuencia, se afectará a tu riñón. ¿Qué más? Por ejemplo, los fármacos, como algunos antibióticos, o cuando te ponen yodo en la sangre, cuando te quieren hacer algunas radiografías o imágenes, hay pequeños riesgos de que pueda afectar el riñón. Los trombos o las vasculitis también afectan. El ácido úrico es muy lesivo para el riñón. Ahora vamos por la parte 3 de la película. Por último, llega sangre al riñón. El riñón filtra muy bien. Llega la orina a la vejiga, pero esta orina se evacúa muy poca. Decimos que la causa fue postrenal, es decir, un cálculo o algo está obstruyendo y no podemos miccionar. Esto es más común en los hombres cuando ya sufrimos de la próstata, ¿no? Se nos crece la naranja. Doctor, ¿por qué estoy orinando muy poquito? Pero estoy orinando un poquito al menos. Claro. Sin embargo, el exceso de orina no puede ser miccionada. Entonces, ¿qué pasa con esta orina? Se regresa al riñón, lesionándolo. Y luego, con el pasar del tiempo, ya no podrá filtrar. A manera de conclusión, la disminución del volumen urinario puede deberse a distintas causas, siendo un 70% la causa prerrenal, 20% renal o parenquimatosa y 10% posrenal u obstructiva. Lo bueno es que se puede revertir, es decir, si de repente en este día no orine nada, puede ser porque no estoy tomando líquido, estoy con diarreas, entonces tienen que darme fluidos. O ver cuál es
mi causa, ya que solo tengo hasta 3 días antes de que mi riñón empiece a morir. Por eso es muy importante la ingesta de líquidos. Ay, doctor, a mí no me gusta tomar agua, yo quiero tomar gaseosa. Bueno, si no tomamos líquido y encima solo gaseosa, vas a hacer que tu sangre sea más cargada o más espesa y te vas a lesionar más el riñón a largo plazo. Hay gente que cuando tiene diarrea toma gaseosa, cuando lo que se debe tomar son sales de rehidratación oral con agüita. Entonces, ya sabemos, si no orino y empezó recién, debo tomar líquidos. Doctor, me mordió la araña, o tomé algo que no sé qué era, o me intoxiqué con litio, bebí alcohol puro, ya no puedo orinar, o estoy orinando muy poquito y con sangre. ¿Qué hacemos? Hay que ir al médico a hacer unos exámenes. Si se complica en ese momento, hay solución, con máquinas de hemodiálisis, por ejemplo. Lo importante es cuidar ese riñón. Doctor, soy señor mayor, orino poco. También hay que ir al médico. El problema puede ser la próstata y hay medicamentos que ayudan a mejorar la micción. Entonces, todos estos síntomas te indican que tu riñón está fallando. Número 5. Hipertensión arterial. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se da la hipertensión arterial en pacientes con problemas renales? Esto se debe a que los pacientes tienen dificultad o no pueden filtrar la sangre, es decir, no producen orina. Entonces, todo lo que uno bebe se acumula en los vasos sanguíneos. Eso se conoce como retención hidrosalina, produciendo la hipertensión. Doctor, ¿me lo puede explicar más fácil? Claro, el ejemplo es que tus vasos sanguíneos son una manguera que están regando un jardín, ahí una florcita. Entonces, si obstruyes la salida, aumentará la presión interna de esa manguera. Eso es la hipertensión. El cuerpo buscará una forma de librarse de esto y una alternativa es filtrar el líquido a las cavidades con baja resistencia. Bueno, por eso el paciente se hincha de líquidos. Otra causa es que se estreche directamente la arteria renal, es decir, se priva el flujo sanguíneo que llega al riñón. El riñón pensará que te estás deshidratando y aumentará la producción de aldosterona, haciendo que el riñón mantenga sodio. El sodio en el vaso sanguíneo jala agua. De esta forma aumentaría la presión arterial. Doctor, yo soy hipertenso y no tengo problemas al riñón. Existe la hipertensión esencial, que se da cuando las paredes de los vasos sanguíneos se engrosan o endurecen, producto de la edad. Eso es normal, en un proceso de envejecimiento. Sin embargo, toda hipertensión a largo plazo dañará el riñón y diversos órganos por el exceso de fuerza que produce. Es por eso la importancia de tomar su medicamento para la presión, suenalapril, captopril, losartán, irbesartán. Número 6. Alteraciones de la enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Hablamos de enfermedad renal crónica a la pérdida de la estructura o función del riñón en un tiempo mayor a 3 meses. ¿Y cómo sé si tengo enfermedad renal crónica? La presencia de orina oscura, disminución de la orina espumosa por más de 3 meses, nos podría decir que tu riñón está fallando. Pero para poder decir que tienes una enfermedad renal crónica aparte de los 3 meses, necesitamos hacer una prueba. ¿Cuál es la prueba que nos permite saber si realmente tenemos una enfermedad renal crónica? La prueba es el aclaramiento de creatinina o depuración de creatinina, donde el paciente recolecta su orina por 24 horas o le hacen un examen de sangre donde le miden el nivel de creatinina. Con la obtención de esos resultados y mediante algunas fórmulas, podremos saber cuánto filtra tu riñón. A eso se llama filtración glomerular. Y los pacientes con enfermedad renal crónica tienen valores menores de 60 mililitros por minuto de filtración glomerular.
Los pacientes que se encuentran en diálisis tienen valores por debajo de 15 mililitros por minuto. La otra forma es midiendo valores de albúmina en orina mayores de 30 miligramos por día. Sedimento urinario también, o una ecografía evaluando si hay hidronefrosis, entre otros. Lo más práctico, como les dije, es el aclaramiento de creatinina o un clearance de creatinina. ¿Y en quiénes se hace esta prueba? Doctor, tengo 15 años. ¿Me hago esta prueba? La prueba se hace en pacientes que manifiestan síntomas que ya les he dicho. También se realiza en pacientes adultos. Se estima que a los 60 años perdemos el 50% de la filtración renal. Entonces, adultos mayores, pacientes hipertensos de larga data, pacientes con diabetes, en ellos se realiza esta prueba. ¿Cuáles son los síntomas? Uno va a ser la descalcificación ósea. Esto se debe a la pérdida de la producción de calcitriol del riñón. El calcitriol aumenta la absorción intestinal de la vitamina D. Otra causa es como el riñón está enfermo y no puede eliminar el fósforo de la sangre, los niveles se aumentan. Por tal razón, nuestra glándula paratiroides, en respuesta a querer disminuir el exceso de fósforo, produce PTH, la cual hace que el calcio de los huesos se salga. Entonces, un paciente mal de los riñones debe consumir alimentos ricos en calcio y bajo en fósforo. 2. La anemia, producto de la pérdida de eritropoyetina del riñón, también por el aumento de la PTH, que disminuye la acción de la eritropoyetina. Una persona anémica va a estar pálida, cansada, con dolor de cabeza y hasta puede que le falte el aire. 3. Alteración de la coagulación, disminución del crecimiento debido al aumento de la urea. 4. Retención de líquidos, debido a que no eliminas agua ni sodio en la orina. Entonces, esto aumenta la presión de tu sangre y con ello el corazón también se afecta, ya que tiene que bombear más fuerte. Por eso, un paciente renal no come sal o muy poquita y tiene que tomar diuréticos para que elimine el exceso de líquidos. 5. Mal sabor de boca y el fetor urémico. Bueno, esto es un olor muy característico, ¿ah? Huele a podrido. A veces confunde con las caries. Sin embargo, es mucho más fuerte, que llega hasta 1 o 2 metros de distancia. Luego están los problemas gastrointestinales como la pérdida de apetito, náuseas, vómitos y estreñimiento. También los problemas a los nervios. 7. La coloración de la piel. Se vuelve un color un poco amarilla a la persona y el escozor en el cuerpo, producto del aumento del fósforo y las calcificaciones de la piel. Te pica que te rascas, ¿eh? Como ven, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener síntomas variados. Y digo pueden, porque no son todos, ya que hay clasificaciones y dependiendo de su severidad. Algunos tienen que ir a diálisis y comer cuidadosamente, mientras que otros solo es su alimentación o algunos fármacos. Por eso es importante cuidar el riñón. Número 7. Trastornos hidroelectrolíticos. Este es un signo muy complejo, donde abarcamos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Si logran comprender esto, ya son unos cracks, porque toma muchos años dominar bien este tema y comprender la relación de los electrolitos y las alteraciones en los diversos órganos del paciente. Bien, doctor, empecemos con el sodio. El sodio baja. Si el sodio baja, producirá convulsiones, mareos, disminución de la conciencia. El sodio de la sangre va a bajar porque tomaste mucha agua, agüita pura, o estás con mucha azúcar en el cuerpo, entre otras cosas. ¿Y qué pasa cuando el sodio sube? Se observa una persona deshidratada, con piel y mucosas secas, incluso puede convulsionar. Esto pasa cuando te deshidratas, pierdes mucha agua, ejemplo, las diarreas profusas que no paran, o consumes mucho sodio también, ¿no? Mucha sal, por ejemplo, los náufragos y el agua de mar. Todo esto conllevará aumentar el sodio de la sangre. Y con respecto al potasio, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando baja el potasio? La persona que tiene bajo potasio manifestará estreñimiento,
rigidez del cuerpo pero flácido, los calambres y alteraciones en el corazón. Esto se debe a algunos fármacos como por ejemplo la insulina en diabéticos o el salbutamol, formoterol que usan los asmáticos. La alcalosis del cuerpo también puede bajar el potasio. Y el potasio sube cuando hay lesión muscular o de los tejidos, en acidosis del cuerpo o con algunos fármacos como los relajantes musculares o la digoxina que se usa para el corazón. Que aumente el potasio en el paciente, este manifestará alteraciones en el corazón, también parálisis flácida, específicamente en la musculatura masticatoria y deglutoria. Y así podría hablar mucho más de este tema. Bien, espero que esta información les sirva. Es muy compleja. Hemos abarcado desde lo básico hasta lo complejo. Desde un signo muy característico que es el color de orina hasta pacientes que ya tienen enfermedades renales. Espero que les ayude a comprender la base y un poco más sobre la afectación de los riñones. Entonces, como conclusión, disminución de la micción o cambios en la coloración de la orina, ya sea espumosa o rojiza, más pacientes diabéticos o hipertensos, o que me estoy hinchando y ya pasé los 50, 60 años. ¿Debería revisarme los riñones? Puede que haya algo. Bien, saludos, los quiero un montón.